Bueno, buenos días. Quisiera que hiciéramos una reflexión o que habláramos un poquito acerca de los temores, acerca de esa aflicción que no le encontramos la razón real, ¿cierto?, para que exista. Hay muchos temores, hay inseguridades, hay, digamos, ni siquiera son situaciones, son sentimientos, son emociones que conducen con mucha frecuencia a la depresión. Mucha gente actualmente sufre de depresión, mucha gente sufre de angustia y la verdad es que las clínicas mentales están llenas, no solo aquí en Manizales, en Colombia, en el mundo. Mucha gente está optando por el suicidio, a pesar pues de las consecuencias. Aún personas creyentes están optando por el suicidio. No hayan paz en sus corazones, no hayan descanso, no hayan reposo para sus almas. Pero saben una cosa, uno de los pastores más reconocidos en la Biblia se llamó David, que terminó siendo rey de Israel. Nosotros hemos leído el Salmo 23, compuesto por David. Lleno del Espíritu Santo, este hombre dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En valles de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y cuando uno escucha eso, uno se imagina que David estaba precisamente al lado de un lago cristalino, estaba debajo de un árbol a la sombra, en unos prados preciosos, verdecitos, mirando sus rebaños, mirando sus riquezas. Pues resulta que no, en este tiempo, cuando se dice que cuando David escribió este salmo, estaba siendo perseguido por Saúl, quien lo había visto como su enemigo. Y David estaba en el desierto y se escondía en cuevas. Y se dice que fue en aquel contexto en donde él escribió: nada me faltará, en valles de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la paz que transmite este salmo no habla de la circunstancia que estaba viviendo David, estaba hablando del estado del corazón de este hombre. Una paz que no venía de afuera, que no venía de las circunstancias, era una paz, una tranquilidad que provenía de Dios. Algo bonito que encuentro acerca de David era esa relación de confianza. Recuerden que aún siendo un jovencito se enfrentó a un gigante. Tenía paz en su corazón y él no podía entender por qué la gente estaba aterrada. Guerreros, el mismo rey era un tipo altísimo, grandísimo, y estaba aterrado porque un gigante viene y los desafía. Y él es un jovencito, tal vez adolescente o preadolescente, y él dice: no, mi Dios me ha protegido, mi Dios me ha guiado, mi Dios me ha librado de leones, de osos. ¿Qué es este gigante? Y enfrenta al gigante y lo vence. Todos conocemos la historia. Pero era un jovencito, era un hombre que conocía a Dios personalmente. Pues la Biblia nos registra que Dios se le hubiera presentado literalmente, pero era un jovencito que meditaba en los caminos de Dios, que oraba continuamente y sobre todo que confiaba plenamente en el poder de ese Dios del cual alguna vez escuchó o al cual él mismo se sujetó, al cual él mismo decidió conocer. Y este joven tenía esa certeza que Dios no le fallaría. Yo tengo esta convicción en el corazón de que el temor, la tristeza, la amargura, la depresión, todo esto viene producto de no creer en Dios. Aunque digamos creer, realmente no creemos, ¿cierto? Si mi vida está llena de temores, pues no hay realmente una confianza en Dios. Sí, podemos decir Dios existe, creer que Dios existe, sí, pero no creer, no conocer su bondad. Entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien con quien no me estoy relacionando? Si llega un extraño a ofrecerme algo muy bueno,
yo seguramente no lo recibiré. O seguramente yo diré, no, ¿con qué me irá a salir? O tendré desconfianza de esa persona. Pero cuando empiezo a relacionarme con esa persona y a ver que es fiel y a ver que lo que me dice es verdad, al ver que él está dispuesto a dar su vida por mí, yo digo, esta persona es de confiar. Muchas personas creen en Dios, pero no creen en Jesús. Entonces allí hay una gran contradicción, porque si yo creo en Dios, o por lo menos digo creer en Dios, pero no creo en Jesús, a quien Él mismo envió, a quien Él recomendó a los ojos de los hombres, entonces no estoy creyendo verdaderamente en Dios. Si creyéramos en Jesús, entonces sí podríamos decir yo creo en Dios, porque fue Dios el que dijo, escúchenlo a Él, mírenlo a Él. Es a través de Jesús que ustedes se van a acercar a mí. Y la razón está establecida en las Escrituras. Dice Jesús, de Jesús dice la Biblia, Él es el príncipe de paz. Es decir, ningún ser humano hallará la paz fuera de Jesús. Y eso se los garantizo en el nombre de Jesús. Que nadie hallará la paz fuera de Jesús. Él es la paz. Él es el príncipe de paz. Muchos buscan la paz, la tranquilidad en lo material. Muchos buscan la paz en lo económico, en lo emocional, y nunca terminan por hallarla. Y es lamentable porque el diseño de Dios es que lo conozcamos. El deseo de Dios es que lo conozcamos. O sea, el diseño del hombre no es vivir triste aquí en la tierra y desear irse para el cielo solamente para escapar de la tristeza y la amargura, o de los temores o la depresión. Ese no es el diseño de Dios para sus hijos. El diseño de Dios para sus hijos es que cuando partamos de esta tierra hayamos alcanzado un nivel de conocimiento de Dios tal que nos vamos a encontrar con ese Dios ya conocido, no con un Dios extraño, sino que estamos felices. Vamos a la presencia de Dios porque ya aquí encontramos la felicidad, no en las cosas, la encontramos en Él desde acá. El diseño de Dios es que lo encontremos desde acá. No es que, yo tengo unas ganas de morirme para poder así conocer a Dios y quitarme esta tristeza de encima. No, es acá. La Biblia dice en el Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice, en tu presencia. Mire, el solo hecho de estar aquí orando, buscando a Dios, hablándole de lo que pienso, de lo que siento, hablándole de cuánto quiero conocerle, de cuánto quiero amarle, me llena de una paz que yo no había experimentado nunca. Yo no estoy hablándoles de algo que no conozca, estoy hablando de algo que yo experimento a diario. Y es una paz, es una tranquilidad, es una delicia, es un gozo y es permanente. Y hay una clave que Dios nos dejó en las Escrituras. Él dijo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, el corazón de la persona que piensa en ti, que piensa en los hechos que están escritos en la Biblia, que piensa en cuán poderoso es Dios, que piensa en cuán fiel es Dios que envió a su Hijo a morir para que nosotros tuviésemos paz. Es que por eso la intranquilidad, la angustia no es parte del plan de Dios. El plan de Dios fue justamente enviar a Jesucristo a la cruz a morir por nosotros para que pudiésemos tener la paz que el enemigo nos robó. La paz del hombre tiene varios enemigos y hay un enemigo real, es un enemigo espiritual que te está diciendo, mira, la vida no vale la pena, tú ya estás mal, tú ya estás viejo, tú ya no. En cambio, acuérdate cómo era de bueno cuando eras joven, que todo lo podías. Pero les aseguro que eso no es cierto.
Esos pensamientos son destructivos y buscan robarte la paz. Jesús vino a darnos paz y a darnos paz en abundancia, a darnos vida y vida en abundancia. Lo que sucede con mucha frecuencia es que la gente no pone en práctica lo que está en las Escrituras. Y la razón es, primero porque no creen, algunos porque no creen que las Escrituras hayan sido inspiradas por Dios. Y tienen un gran problema con eso, porque todo lo que se sabe de Dios proviene de la Biblia. Y todo lo que no proviene de la Biblia, que no tenga un sustento bíblico, es mera especulación. Entonces yo digo, yo creo en Dios, Dios es mi Señor. Y cuando vienen las situaciones difíciles, entonces yo digo, ay, ¿ahora quién podrá ayudarme? Porque no conozco, no tengo un fundamento, yo necesito un fundamento. Jesús hablaba del fundamento, Jesús decía, escrito está. Satanás quiso apabullarlo, quiso hacerlo pecar, quiso hacerlo renegar de Dios, quiso hacerlo sentir mal. Pero cada vez que Satanás le decía algo, Jesús le contestaba, escrito está. Escrito está. Y entonces se mantuvo firme. Y yo se los digo, eso no es teoría, es una realidad. Cada vez que llega un pensamiento de pesadez, un sentimiento, una emoción de pesadez, yo lo reconozco como ajeno a mí porque no es el diseño. Yo soy un hijo de Dios y no es el diseño. Yo digo, no, esto no me pertenece a mí. Yo hoy lo que tengo es la paz del Señor y esto no me lo va a robar. Porque la palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La falta de paz, la angustia, el temor, la depresión es falta de confianza en Dios. Entonces yo no alardeo de mi confianza en Dios, pero más bien le digo, Señor, ayúdame a confiar, enséñame a confiar, yo quiero aprender a confiar en ti. Y muchas cosas empiezan a cambiar. Entonces yo quiero invitarlo a que sigamos escuchando estos mensajes que yo voy a compartir para que no le demos entrada al enemigo y para que aprendamos y para que conozcamos juntos a Dios, a ese Dios que se hace llamar a sí mismo Príncipe de Paz.